Bienvenidos a la tarde, ¿cómo les va? Hola, Guille. Atentos a las novedades que se suscitaron, ¿no?, en las últimas horas, novedades políticas. Grandes definiciones políticas, de hecho hay cambios en el gabinete y vuelve Aníbal Fernández a un rol que supo ocupar dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Me parece que como noticia en ese marco es la más saliente la vuelta de Aníbal Fernández. Enseguida vamos a estar ampliando con Gustavo Silvestre, ustedes recién lo veían en el cierre del programa anterior, porque hay otras cuestiones, además de la llegada de Guado de Pedro como nuevo secretario general de la presidencia, un nuevo... Se mencionaba recién como cierre, que me parece también importante, teniendo en cuenta en el marco en que se produce la definición judicial de el pedido que había contra el presidente de la República a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman. Que había originado Nisman. El juez Rafecas desestimó esa denuncia y son todas novedades que obviamente vamos a estar desarrollando en el inicio de nuestro programa. Sí, lo que hay que saber es cómo afecta esto en tal caso a nuestra vida cotidiana, si por supuesto todos están atentos y pendientes de estas novedades. ¿Quiénes son estas caras que están viendo ustedes? Que para nosotros los periodistas son caras conocidas, pero algunos de ellos para ustedes, por ahí por supuesto no hablo de Aníbal Fernández, pero sí de Golán y de Guado de Pedro, saber quiénes son, cuál es su perfil, cuál es el rol que van a suplir y por supuesto cuál es la repercusión que esto va a tener en este momento. Recordar también otra información importante que tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora, que es la declaración de Bernie. También eso desencadenar, por supuesto, novedades. Cambios en el gabinete en un año importante, entendemos, este es un año electoral, un año de definiciones dentro del panorama político de la Argentina, donde obviamente habrá que ver el futuro desde otro punto de vista. Y también tratar de comprender, en todo caso, a qué apuntan estos cambios. Sobre todo la vuelta de Aníbal Fernández, sí, a un lugar preponderante, protagónico, después de haber estado un par de años en el Senado y después de que evidentemente nadie lograra ocupar con esa fuerza, o por lo menos frente a la opinión pública con esa fuerza, la jefatura de gabinete. Recién decía Gustavo Silvestre como cierre del programa anterior, algunos gestos del propio Jorge Capitanich, decía recién, no habían caído muy bien, había sufrido algún tipo de desgaste, comprensible desgaste, y ahora, bueno, estas definiciones que me parecen importantes, trascendentales, de hecho, por eso estamos hablando de eso y tratando de comprender este presente y ubicarnos de cara al futuro, que me parece lo más importante. Bueno, vamos a escuchar de primera mano lo que anunciaba Alfredo Escochimarro hace un rato nada más, así se suscitaban los anuncios y ya mismo está sentado con nosotros. Les informo que la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido modificaciones en su gabinete de ministros. Ocupará el cargo de jefe de gabinetes de ministros el doctor Aníbal Fernández, reemplazo del contador Capitanich. Asimismo, decidió que el Ministerio de Salud será encabezado por el doctor Daniel Goyan, quien se desempeñaba como secretario de Salud Comunitaria. Esta secretaría quedará a cargo del doctor Nicolás Kreplak. Por otra parte, la Presidenta de la Nación decidió que la Secretaría General de la Presidencia estará a cargo del doctor Eduardo de Pedro. La Presidenta tomará juramento a estos funcionarios esta tarde a las 7 de la tarde aquí en Casa de Gobierno. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de poner estos anuncios en contexto. Están con nosotros Gustavo Silvestre y Jorge García. ¿Cómo están? Gracias por venir a los dos. Perdón, Meli. No. Eso es lo de menos. Cuéntenos ustedes, ¿cuáles son las repercusiones que va a tener esto? Bueno, era obvio que lo de Capitanich ya era crónica de una noticia anunciada. Incluso anoche nosotros aquí en C5N lo anticipamos, ¿no? 10 menos cuarto, sorprendimos con ese anuncio y justamente analizábamos que uno de los posibles, recién también lo decía Jorge, la llegada de Aníbal Fernández a la Secretaría General de la Presidencia era evidentemente una estrategia, un escalón antes de llegar a la jefatura de gabinete. Es evidente que Jorge Capitanich estaba muy desgastado, que algunos gestos últimos habían terminado de desgastarlo, si bien hay que decir objetivamente en el análisis que Jorge Capitanich fue uno de los que mejor funcionó
funcionó como jefe de gabinete porque la presidenta le delegó mucha responsabilidad a él, como pocas veces antes lo había hecho Néstor Kirchner o la propia presidenta en el mandato anterior. Es decir, había coordinado muy bien Capitanich con Kicillof y sobre todo les tocó el tramo tal vez más duro, de que fue toda la estrategia de los fondos buitres, que la enfrentó en una misma estrategia Capitanich con Kicillof y con el nuevo presidente del Banco Central. Es decir, es en ese aspecto un funcionario muy ejecutivo y muy eficiente. Creo que la dinámica diaria esta, fíjense qué llamativo, ¿no? Porque en algún momento que se cuestionaba al gobierno, que no daba conferencia de prensa, pero esta dinámica diaria de todos los días tener que hablar aunque no existiera noticia, lo terminó desgastando y produciendo hechos que en algún momento fueron chocantes, desafortunados, que incluso al propio staff de la Casa de Gobierno o al propio entorno de la presidenta no le cayeron bien, ¿no? Y dijeron eran gestos innecesarios. ¿Él se lo esperaba? ¿Quería? Sí, él quería, él había pedido. Él había pedido porque justamente, yo creo que desde el momento en que llegó, él sabía que en algún momento volvía a Chaco, porque hoy por hoy la situación política de Chaco, es diferente a la que él dejó. Él es el hombre fuerte políticamente de Chaco, no puede ser reelecto y hay que buscar un delfín. Y la verdad que su sucesor es una persona que no viene de la política, que produjo muchos hechos políticamente incorrectos que, bueno, fueron desgastando también al gobierno de Chaco. ¿Había algún otro candidato, si no hubiera sido Aníbal Fernández, para ocupar ese cargo? Y es un lugar que... Muy apetecido. Apetecido, pero es una papa caliente al mismo tiempo. Hay que saber ocuparlo. Sí, depende. Primero tenés que tener... una cosa es lo que vos querés. Otra cosa es llevar. Primero que es un cargo relativamente nuevo en la Argentina. El de jefe de gabinete. Aquel que me parece muchos años estuvo fue Eduardo Bauzá en el gobierno de Carlos Menem. Que era ese trabajo. Es un trabajo de unas 15, 16 horas diarias, pero de trabajo. Es lo que le llaman un tablero, porque todo el tiempo vos tenés que estar viendo, reportando a tu máxima figura, que en este caso es al presidente, y hacia abajo tenés un montón de funcionarios que a la vez responden a ministros. Más allá, y dejemos a un costado la idea de lo que puede ser las fricciones y las internas en el poder político. El mapa del Estado es lo que se llama realmente un tablero de control. Y así de alguna manera lo hizo en su momento Capitanich, y siempre lo practicó de esa manera también Aníbal Fernández. Lo plantea como, digamos, tienen que ser, si alguna vez acceden a su despacho, son despachos relativamente limpios, porque saben que cuando se juntan muchos papeles, expedientes, quiere decir que no están haciendo las cosas. Entonces tratan de hacer eso, y eso lo había hecho bastante bien justamente Capitanich, y lo hizo muy bien también Aníbal Fernández. No olvidemos que era un cargo que ya conoce. Y es importante cuando uno mira, en este caso es un lugar que se conoce de Estado. Vos tenés que conocer el Estado. Sí, el mapa del Estado. No solamente voy a llamar al ministro, tocar los botones. Bueno, ese es el jefe de gabinete. Más allá de que nosotros por ahí los vemos con las declaraciones, digamos, vos tenés que estar presentando. Es el administrador de todo. De acuerdo a la Constitución, artículo 100, sos el administrador. Es el administrador de todo. Pero además es un detalle interesante lo que cuenta Jorge, porque vos entrás antes con muchos menos... digamos, con muchos menos elementos tecnológicos. Yo me acuerdo de la época en que estaba Cristian Colombo, jefe de gabinete, ¿no? De Fernando que también, exactamente. Pero hoy por hoy, con todos los avances tecnológicos, y un poco lo que dice... Roca y Belgrano, ahí hacían las reuniones. Ahí estuvo Cristian Colombo y después pasaron a justamente el edificio de la Exomisa, que es la jefatura natural de gabinete. Después por la... el jefe de gabinete además tiene la posibilidad de comunicarse. Cuando fue exiliado del poder Rodolfo Terragno. Claro, exactamente. Digamos, por eso tiene que ver con la fricción y las discusiones, ¿no? Cuando el radicalismo no lo quería cerca al jefe de gabinete de Fernando Larrueda, lo llevaron físicamente del lugar. La realidad es la única oficina, de muchas condiciones. Es la única oficina que abre una puerta. La salud no es menor. Y sí, no es menor, no es un dato menor. Pero digo, es la única oficina que abrís una puerta y se ve, entras a la oficina del presidente. Y el presidente sale de su oficina, abre la puerta y entra a la jefatura de gabinete. Habitaciones comunicadas, es decir, en el amplio sentido de la es palabra, el funcionario que más tiempo puede estar conectado, el jefe de gabinete,
al presidente de la Nación. Y decía, en esto que también te comentaba Jorge, vos ingresás hoy al despacho y tenés, como tenemos plasmas acá, pero un plasma te muestra cómo va operando la recaudación, el otro tiene las líneas del Banco Central, cómo va operando el dólar, los ingresos. Y las pantallas de noticias. De noticias de todo, de acá y del mundo. Porque ¿no? Esa es la gestión cotidiana, justamente. Es el tema, es decir, trabajás en eso, pero estás mirando. Todo el tiempo tenés reportes y estás, como dice el término, no es un término peyorativo, es un término sino de gestión, es decir, operás sobre la realidad. Antes de pasar a las definiciones de Rafecas, que me parecen muy importantes, Sí. en otro plano completamente Que distinto, es el tema del la día. imagen de Aníbal Fernández fue difícil de reemplazar en ese rol, frente a la opinión pública, de jefe de gabinete, digo. No, además tiene una solvencia como orador, Pero como ministro. pero cada uno tiene una impronta también, ¿no? Cada uno tiene una impronta. Aníbal Fernández tiene esta capacidad Es un orador excelente, diaria sí. de comunicar, que hay que saber comunicar, Sí, por no es supuesto. para cualquiera. No, y si quiere justamente lo que se conoce como ser un espadachín, si quiere, va y pelea. Y si quiere ser político, te lo hace saber, y si no quiere responder, no quiere responder. Digo, tiene una gimnasia que algunos jefes de gabinete los manejaron. En su momento lo hizo Alberto Fernández con su estilo, Sergio Massa con su estilo, que si bien era muy comunicador, no habló mucho en la gestión. Pero bueno, cada político Pero se es acercó- muy importante pero se acercó en esta a los época medios. El comunicar. ser y entender la comunicación. Sí. Digamos, los medios y comunicar qué estoy haciendo. Y además No. cuando querés enviar mensajes y tener que reunirte. A ver, no hay que olvidarse este dato. La presidenta lo elige en su momento a Capitanich porque también era uno de los gobernadores de mayor confianza de la presidenta. Siempre lo fue y siempre hubo una... No nos olvidemos cuando aquella derrota en el Congreso de la famosa 125, que fue un golpe duro para el gobierno de Cristina Kirchner, el primer acto público que compartió al día siguiente la presidenta fue en Chaco, con Capitanich, gobernador de la provincia. Creo que con Zamora son los dos gobernadores que más votos sacaron. Y sí, Por encima del exactamente. 70%. Y eso habla, mira, justo y con esto cierro la parte de Capitanich. ¿Por qué venía, digamos, si bien se venía hablando, yo decía, Juan Carlos Basilés Ivanov justamente Sí. es el gobernador, el que está a cargo. El que está a cargo. Hoy de Chaco. 2 días atrás él decía, estamos esperando que baje a la provincia para ordenar la cuestión política. Habrá ajuste en el gabinete. Bueno, de alguna manera ya en el Se Chaco estaba preparando esto. se estaba preparando el terreno justamente para la vuelta de la persona que ordena, o por lo menos es una parte bastante importante dentro del armado de la política. Entonces, coincide, ustedes que siempre indagan y están mirando algunos detalles, que por ahí a veces uno dice, ¿qué está pasando? Bueno, esto fue el día martes a la tarde, alrededor de las 6 de la tarde, que hubo una reunión, 1 hora, ya se conocen, 1 hora en Olivos de Capitanich con la presidenta Cristina Kirchner. Después justamente la presidenta viaja al sur, porque en el día de ayer había un evento que tenía que ver vinculado con el expresidente Néstor Kirchner, pero ya hace 2 días atrás se había justamente resuelto esto.